Buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy vamos a hablar de un tema bien delicado que es la sextorsión. Para eso nos acompañan representantes del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero, que es el presidente del Consejo Ciudadano y que ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones. Salvador, gracias. Hola, ¿qué tal, Kim? Gracias por siempre venir a ¿Qué nuestra tal? invitación. ¿Qué tal, Abril? Y también está con nosotros Abril Lugo. Ella es psicóloga del Consejo Ciudadano. Abril, Así bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Defínanos Gracias. exactamente qué es la sextorsión. Bueno, básicamente estamos hablando de un tipo penal ya establecido en el marco jurídico que implica el intento de obligar a alguien para que entregue o haga algo que no está en su voluntad original. Esto ha crecido a partir del desplazamiento delictivo hacia el mundo digital y también a partir de la ampliación de las libertades y de la vida pues cada vez más libre que existe como posibilidad de ser vivida en todo el mundo. En el caso de la sextorsión, hay que asumir que se trata sobre todo de un tipo de chantaje que se quiere imponer a una víctima a través de decirle básicamente de estas imágenes privadas que tenemos de algo que vivimos, las voy a usar, una de dos, o depositas dinero a mi favor o haces algo o continúas haciendo algo que ya no quieres hacer a pesar de que tu voluntad te dice otra cosa. Entonces la sextorsión se puso, digamos, ante evidencia en la opinión pública a partir también de ciertas modificaciones que hicieron ya hace 2 años. Así es la ley de Olimpia, que ya tiene presencia cuando menos unos 22 entidades. Así que de lo que estamos hablando es de una práctica que se ha visibilizado, que ya existía, solo que el mundo digital la ha hecho mucho más accesible, mucho más cercana. Y una actividad que ya existía, pero que no estaba tipificada, como mencionas, no era un delito. Entonces cualquier persona venía, te exponía, pues podía acabar con tu reputación y no pasaba nada. Claro, de hecho podría tratarse como extorsión. En ese caso sí se podría perseguir como ese tipo penal específico, pero este se hace mucho más claro gracias a esta modificación, gracias al activismo también de un conjunto de colectivas y también a la sensibilidad del Poder Legislativo y eventualmente yo diría que toda la sociedad ha estado mucho más atenta de lo que estaba hace 5, 10 o 15 años respecto de la sextorsión que existía antes, pero no de una manera tan visible y no, por supuesto, de una manera claramente digital. Sí, que de repente todos voltearon y dijeron, y dijimos todos, tenemos que legislar lo que está pasando en el mundo virtual, ¿no? Porque parece que es tierra de nadie. Así es, bueno, en el Consejo Ciudadano tenemos 188 reportes del 2021 a la fecha que tienen que ver con el delito de sextorsión. Son sobre todo mujeres las víctimas, estamos hablando de que el 80% se halla entre los 18 y los 45 años de edad. Hace 4 años la sextorsión afectaba a 1 o 2% de personas menores de 18 años. En lo que va de este año, comparado contra los reportes del 2023 y 2022, tenemos un aumento muy importante, prácticamente de 4 veces de ese sector. En este momento, el 7% de los reportes proviene de personas que tienen 17 años o menos. Es decir, se ha multiplicado por 4 el número de reportes que están asociados a personas víctimas probables o presuntos responsables de personas menores de 17, 18 años. Abril, hubo muchos casos, se daba hace algunos años, se supo un caso muy escandaloso en Canadá de una muchacha que estaba siendo extorsionada. Algunos de estos casos acaban en suicidio porque son personas muy jóvenes, como decía Salvador, que no saben también cómo manejar esto, que creen que su vida se va a acabar. ¿Cuáles son las consecuencias de ser víctima? Ni siquiera que suceda en sí misma la extorsión, sino que te estén amenazando constantemente con esta divulgación de tu intimidad. Pues las consecuencias son muy, muy graves porque subestimamos el poder que tienen las redes sociales actualmente. Creemos que solo apagando la pantalla o ya dejamos el celular y pues ya pareciera que se nos olvidó, que pues ya no nos acordamos, pero la realidad es que eso perdura, ¿no? Porque las palabras que ocupan, muchas veces cuando incluso ya lo subieron a redes o ya lo subieron a algún grupo, a lo mejor no a un grupo de difusión grande, a lo mejor un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, lo sueltas una vez y ya es incontrolable. Exactamente, y se hacen rumores, ¿no? Entonces se empiezan a mencionar palabras, a mencionar insultos, hay estos prejuicios, señalamientos, culpa, miedo. Entonces todo eso prevalece aun cuando la pantalla ya se apagó. Aun cuando yo ya no lo estoy viendo, aunque yo quiera aislar a mis familiares o a mis amigos de ese contenido o de esa posibilidad de que haya un contenido, pues ya es imposible, no sé. ¿Cómo ayudar a una persona que está siendo víctima de esto y que probablemente sí se expuesta a su intimidad?
Pues desde el Consejo Ciudadano siempre trabajamos desde el poder trabajar con la culpa, ¿no? Poderle expresar a la víctima, o sea, no es tu culpa, es muy importante eso, porque eso aminora un poco el daño, ¿no? La persona se siente muy culpable porque todo el mundo lo está señalando, ¿no? Es que tú porque compartes tú esto. Entonces eso es lo primero que trabajamos, ¿no? No revictimizar, no señalar, no juzgar. Obviamente escuchar su necesidad y trabajar sobre ella. Cuando llegan a ser víctimas menores de edad, también hay que sensibilizar a los padres, que eso también es un trabajo muy importante para que los menores de edad o las menores de edad puedan tener acceso a un apoyo. Y obviamente poder hacer verle que este contenido no define su persona, no está hablando de su valor como persona. Obviamente es doloroso, es difícil, hay que hacer todo un proceso que también es cansado, que también el proceso de denuncia a veces es un poco tardado, ¿no? Y obviamente en ese proceso hay que tener mucha paciencia, ¿no? Pero a la víctima hay que siempre tratar de escucharla, de entender cuál es su necesidad principal y sobre todo darle la confianza para que continúe en ese proceso de denuncia o en todo caso darle la confianza para que entre un apoyo psicológico y pueda trabajar con los daños, ¿no? Que están Ahora, en ese Salvador, proceso. hay dos vertientes. Una que es la psicológica, el apoyo que se le debe dar a la víctima de este tipo de delitos, pero también la legal. ¿Cómo funciona? Si tú eres víctima de este tipo de extorsión, ¿cuáles son los pasos a seguir? Quisiera completar simplemente diciendo que no solamente es el tema de una emoción, puede haber frustración, puede haber enojo, puede haber vergüenza, formas de la pena que inhiben que las personas acudan ante las autoridades, en este caso ante el Ministerio Público. Entonces, lo que hace el Consejo Ciudadano tiene dos columnas de servicio. Una que es el apoyo psicoemocional para el acompañamiento en el proceso pues, de manejar las propias emociones, y la otra es tratar de convencer a las personas de que acudan a abrir una carpeta ante el Ministerio Público y que se aproveche ahora la oportunidad que existe con la Fiscalía General de Justicia de iniciar un proceso y una indagatoria, inclusive con datos que se introducen desde el mundo digital. Así que primero nosotros decimos, hay que manejar esa emoción y segundo, hay que convertir aquello que sentimos en algo que sea útil, no solo para mí mismo, mí misma, sino para el conjunto de la comunidad. Hay que señalar que el 73% de los reportes son de mujeres. Es un porcentaje, por supuesto, mayoritario, pero no tan alto como podría pensarse hace unos 4 o 5 años. Ha aumentado mucho también la sextorsión contra hombres. Antes era de alrededor de 5%, ahora es de casi 27%. Pero es complicado porque siempre tiene en este delito en particular, tiene este factor pasional. Bueno, sí, claro. Puede ser pasional, combinado con laboral, Despecho. con amistoso, con un mal quiebre, ¿verdad? Con una mala ruptura y también con un exceso de confianza respecto de aquello que supuestamente iba a ser parte de una atmósfera completamente privada, íntima, donde se estaba habitando con libertad total, con los límites que cada quien establece, lo que ahí se producía y se generaba, y aquellas representaciones asociadas con la experiencia que estaba siendo compartida. Entonces, si hay una mala terminación, un mal acuerdo, o eventualmente violencia o celopatías diversas que pueden ocurrir, o modificaciones en los vínculos, que ya significa menos para uno o para otro, y que esa afectación, esa interrupción de ese equilibrio produce también desajustes que pueden concluir con la propia terminación del vínculo, pero no con los sentimientos alrededor de ese vínculo que existía. Entonces sí puede haber una dimensión de venganza, de reproche, inclusive pues de furia y de saña al tratar de destruir la reputación de la otra persona en el ámbito laboral, estudiantil, familiar o simplemente en el público. Así que frente a eso es muy difícil que las personas no sientan también una emoción vinculada a formas de indefensión que hay que acompañar, porque sí es posible, como decía mi compañera también, que nosotros lo atendamos. Frente a eso hay que insistir. No están solas, no están solos y nosotros los podemos ayudar. Ciertamente no es fácil porque de pronto tú estás segura y seguro de que en un espacio estás protegido y resulta que todo aquello que ocurrió o inclusive cosas que no ocurrieron pero que se puede decir que ocurrieron
y que parecen verosímiles al compartir una imagen, están destruyendo de una manera completamente imprevisible lo que es tu propia identidad atribuida, autoatribuida o socialmente reconocida. Así que es muy importante que reconozcamos la dificultad de esta situación. Hay un tema que existe socialmente, no podemos fingir ceguera ante ello, y es la desilusión en la impartición de justicia en este país. Mucha gente no va y pone una denuncia porque dice, nada más me voy a exponer, se van a burlar de mí, y cuando es un asalto con pruebas, por ejemplo, un robo, una agresión física, no hacen nada. ¿Qué van a hacer ahora con el mundo digital? ¿Cómo está el tema de la impartición de justicia y la sensibilidad con relación a estos temas digitales? Bueno, primero hay que decir que todos los delitos de carácter patrimonial tienen una cifra negra que puede ir del 80 al 99%. Este es uno de esos delitos también que involucra al tema de la identidad, pero es fundamentalmente un delito que trata de ser sobre todo patrimonial. Estamos hablando de que el 95% de los reportes tienen que ver con una dimensión patrimonial, es decir, hay una sextorsión a cambio de, o se intenta que se entregue una cantidad de dinero. Lo otro es que hay una sextorsión a cambio de que se produzca un comportamiento, pero en general se trata de dinero. Por otro lado, respondiendo a esta afirmación, sí, ciertamente, en todos los delitos, no solo en estos, es decir, los patrimoniales o fundamentalmente patrimoniales, hay un altísimo porcentaje de personas que prefieren no acudir a ver una carpeta de investigación. No solamente en el tema de extorsión, insisto, sino en temas de fraude y de extorsión en general. El 95% de las personas no va al Ministerio Público porque el daño promedio de estos delitos es menor en general, vamos a poner cifras gruesas, el 90% es menor de unos 20,000 pesos. Entonces las personas no valoran como conveniente acudir ante el Ministerio Público porque están estimando cuánto tiempo voy a emplear ahí, me va a beneficiar, cuánto voy a desperdiciar de tiempo laboral o de Pero no hacerles un daño ganar. social, porque entonces creen que Así viven en es. la impunidad y lo pueden Así seguir es, haciendo. exactamente, se estimula indirectamente un comportamiento repetitivo de parte del depredador. Así es. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Mándenos en redes sociales las preguntas que tengan para el Consejo Ciudadano. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Abril, hay muchas menores de edad que están siendo víctimas de este tipo de delitos, que se callan. ¿Cuáles son las señales de alerta que darías para la familia, para los adultos, para los padres? ¿Qué hacer con sus hijos? Las señales de alerta, por ejemplo, son, empezamos a ver que el menor deja, o la menor deja de interactuar, ¿no? Antes estaba mucho en el celular, ya ahora ya casi no lo toca, o lo evita, o evita que otros familiares busquen ciertas páginas, está como muy al pendiente de qué están viendo, etcétera. Obviamente sí vemos también un bajo de ánimo, ¿no? La persona, bueno, el niño o la niña se pone muy nerviosa, a lo mejor está triste,
prevalecen problemas en la escuela, a lo mejor, no sé, se salta las clases por no querer confrontar a sus compañeros, a lo mejor las maestras igual nos están diciendo que ven algún cambio, que ven algo, eso también es importante escuchar. Quizás incluso también las menores puedan tener cierta desesperación, enojo o frustración de manera más rápida, ¿no? A lo mejor cosas que antes no les hacían molestar, ahora es de manera muy exacerbada, ¿no? Hay otro tema que me importa mucho, que es los padres de edades más avanzadas, les cuesta mucho hablar con sus hijos de temas sexuales o hasta de temas biológicos como el periodo menstrual. ¿Cómo ayudar a estos padres para que se puedan acercar y tener esta confianza con sus hijos? Primero que nada, sí quiero comentar que en el Consejo nosotros sí damos muchas pláticas y talleres, a escuelas sobre todo. Las damos a los padres, a las maestras y también a los menores, ¿no? Eso es importante porque es como un granito de arena que nosotros ponemos para difundir esta educación sexual integral. Por otro lado, ¿cómo le hacemos para sensibilizar a los padres? Este tema de la sexualidad, particularmente en las mujeres, todavía es un tema tabú. Apenas empieza a hacerse difusión, a platicarse, pero todavía es un tema que cuesta trabajo abordar en el sentido social y en el sentido emocional y en el sentido personal y pues yo creo que en el sentido psicológico también, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer como sociedad es poder difundir este tipo de programas, este tipo de conocimientos en los que podamos prevalecer en que la sexualidad femenina no debe ser castigada, ¿no? Ni señalada, sino más bien educar en la responsabilidad, educar en la conciencia, educar obviamente en la satisfacción, ¿no? de el amor, del cariño, del respeto, de la confianza, de la seguridad. Entonces, en ese sentido, aunque es difícil, yo sí invitaría a los papás y mamás que nos escuchan para poder hablar con sus hijos acerca del tema, preguntarse a ellos mismos qué opinan de la sexualidad, qué es lo que a lo mejor qué dudas tienen, investigarlas, a lo mejor educarse y entonces sí, poder platicar con sus hijos. Poder tener Salvador, ese en el bloque pasado hablábamos de la responsabilidad social de no denunciar, porque dices, son 20,000 pesos, que para alguien puede ser todo su patrimonio, pero al no denunciar estás permitiendo que esto se fomente. En el tema de la sextorsión, no solo es la persona que sube este contenido, son todos los que lo comparten y lo replican. Así es, y es posible que la sextorsión también pueda estar vinculado con la gestión delincuencial y pornográfica de los materiales que ahí se presentan, lo cual puede llevar a delitos mucho más graves de los que están vinculados con la sextorsión, la extorsión o la usurpación de identidad, cuyas penas por medio pueden ir en un extremo, digamos, a 10 años de prisión. En el caso de delitos vinculados a la pornografía puede ser mucho más. Así que sí es importante asumir que todo aquello que sin consentimiento está siendo distribuido respecto de nuestras imágenes puede de alguna manera ser reclamado ante la autoridad. Hay que decir que hemos observado 5,238 reportes de sextorsión del 2021 a la fecha y es una pequeña parte del universo de casos que suponemos que existen, pero que muchas personas por pena, por enojo, frustración o por tratar de ocultar antes que por revelar lo que está ocurriendo a través de la propia defensa, pues no conocemos esos datos. De todas maneras, es una buena muestra que nos indica la dimensión del problema. Así que frente a eso siempre es posible prevenir, siempre es posible asumir que hay recomendaciones útiles. Por ejemplo, la página stopncwi.org es una página que se gestiona en Norteamérica y que básicamente permite que si yo tengo algún tipo de material que ya sé que alguien lo está utilizando en mi contra, subo ese material, pido un hash, lo que sería en el mundo antiguo una especie de número de oficio que corresponde con ese material y eventualmente todas las compañías que están apoyando a ese espacio pueden ayudarme a proteger mi imagen a pesar de que alguien ya haya bloquearla, a pesar de que alguien tenga la intención dolosa de estar afectándome, sea por razón de dinero o eventualmente afectar mi imagen. ¿Nos repites la página? stopnc.org. Que la vamos a poner también en pantalla, por supuesto. Es muy útil, yo creo que también lo más útil es siempre, como ocurre en una casa, y si yo no quiero que alguien entre a mi casa, pues no abro las ventanas y no abro las puertas. Así debería ser en el mundo digital y también debería ser en el mundo de los secretos, porque en última instancia
Un secreto es aquel que uno mantiene solamente. Cuando lo compartes con alguien, pues ya estás en riesgo. Por supuesto. Y hacer este tipo de conciencia de que todas las personas, todos, piensan que en el momento actual con la pareja que están es el amor de su vida. Pasa cualquier tipo de situación y esto cambia y no puedes controlar las reacciones de la otra persona. Entonces es bien complicado este tema de compartir material íntimo. Así es, yo diré que yo ahí discrepo, yo creo que la mayoría de las personas tienen muchos tipos de relaciones y a veces la manera en que la sexualidad se ha modificado permite que haya más intercambio, probablemente, ¿verdad? Más intercambio sexual que afectivo. Entonces hay que reconocer también la realidad cambiante de los vínculos que existen entre todos los grupos etarios sin excepción. Así que asumamos que es un tema de responsabilidad, de educación, de prevención, también de organismos delictivos que pueden estarse dedicando precisamente a buscar que haya personas más vulnerables que otras, tratar de reclutarlas, tratar de que realicen inclusive partes de un proceso delictivo a cambio de que no se destruya su reputación y cosas que pueden ir subiendo de tono en la gravedad y en el peligro que se implica alrededor de la sextorsión, que pueden rayar inclusive en temas de trata de personas o eventualmente también, insisto, en la participación en porciones de la comisión de un crimen. Así que en todo sentido hay que acudir a las instituciones que estamos ahí disponibles, que estamos 24/7 de manera gratuita. En el caso del Consejo Ciudadano tenemos oficinas en Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, la Alcaldía Cuauhtémoc, y también tenemos un módulo muy funcional en la central de abasto y un servicio, insisto, 24/7 de manera gratuita, telefónica y por WhatsApp. Por WhatsApp también. Y por supuesto todo queda de manera anónima. Exacto. Así es. Por cierto, para los menores de edad, ahí es donde a veces se comunican más por medio de WhatsApp. ¿Qué pasa con los menores de edad que no van con los padres? ¿Ellos pueden poner la denuncia, pedir ayuda? Bueno, lamentablemente, cuando acudimos a una fiscalía, pues no nos van a permitir llevar a un menor de edad sin un responsable de crianza. En ese sentido, pues no lo pueden hacer, digamos, ellos solos. Pero sirve mucho comunicarse porque nosotros desde el WhatsApp podemos estar sensibilizándolos y ayudándolos a comunicarse con su familia o con sus redes de apoyo. Por lo menos que le digan a lo mejor a su hermana más grande, o a su hermano más grande, a su mamá, a su papá, quien le tengan un poquito más de confianza, pero que sí le digan a alguien mayor para que les pueda apoyar, ya sea en el proceso de denuncia o en el proceso de apoyo psicológico. Salvador, si sabemos que alguien lo está padeciendo y esa persona no quiere hacer la denuncia, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social en este tema? Bueno, ahí la compartimos con las familias, con los encargados de la crianza o del acompañamiento de las personas que estén en cualquier tipo de vulnerabilidad, y lo que nosotros promovemos es un tipo de empoderamiento que puede ir desde una llamada o acompañarlos a su casa, tratar de convencerlos de que abran la carpeta de investigación. No es algo fácil porque ya estamos hablando de que eventualmente en muchas de las situaciones de sextorsión puede estar vinculado también el riesgo de una relación que ya está establecida previamente. Entonces también la amenaza de sextorsión es, bueno, pues tú tenías una relación allá de la cual no se sabía. Entonces hay un tema también de mucha responsabilidad y de cuidado también. Así que es muy importante reconocer cuáles son las enormes ventajas de la libertad, pero también de sus riesgos, porque de pronto hay personas que tienen relaciones formales, informales, estables, que pueden ser amenazadas por una relación extra de la cual hay un testimonio videograbado. Y hace 2 años también tuvimos varias experiencias relacionadas con jóvenes de las comunidades y poblaciones de la diversidad sexual que de pronto, pues a través de cualquier plataforma de enlace, pues eran convencidos de formar parte de una experiencia íntima y eran grabados. Y después se les amenazaba porque escogían a aquellos que no habían salido, digamos, del closet. Entonces la amenaza es muy fuerte también para esas personas, especialmente jóvenes. Así que en todos los casos tenemos que ser cuidadosos independientemente de nuestra edad, y ya sabemos que siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí hay forma de acompañarse, y la única manera de terminar con el abuso y con la impunidad, pues es poniendo también en el mapa de las autoridades que eso está ocurriendo. El Consejo Ciudadano ha llevado al Gabinete de Seguridad que actualmente encabeza Martí Batres Guadarrama, como lo hacía la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, varios de estos temas,
de una manera pionera, digamos en los últimos 5 años, 4 meses. Antes ni siquiera era visible Es que de lo que no se habla no existe. Así que también las autoridades necesitan saber porque no tienen identificado cosas nuevas que están ocurriendo o que han estado ocurriendo en los últimos años. Así que eso ha fortalecido también el patrullaje digital de instancias locales y federales como la Guardia Nacional, porque puede haber temas de sextorsión que, como decía, pudieran estar asociados con formas de reclutamiento delictivo, incluido el más grave, el de trata de personas. Sí que es bien importante, ¿no? Porque a veces a lo mejor creemos, este es mi caso nada más, y no, esto corresponde a Hay una que ver los célula del números crimen agregados, organizado. Hay que observar cómo otras personas están viviendo cosas semejantes y a veces no se sabe que son patrones de comportamiento delictivo que alguien está aprovechando. De un lado parece que estamos nosotros en nuestra vulnerabilidad solitaria, pero en realidad formamos parte de esquemas de victimización que imponen los delincuentes. Y que muchas veces nosotros haciendo nuestra denuncia a lo mejor estamos salvando a alguien más de Así caer en lo es, mismo. de hecho muchas personas que nos llaman, yo diría que el 95% lo único que quiere es compartir su experiencia para que no le pase a otro. Me parece un gran tema de responsabilidad social. Así es, y lo comparte un segmento amplio de la ciudadanía, creo yo. Casi nos vamos. Recomendaciones. De manera psicológica, la recomendación sería educarnos sexualmente, papás, adultos, maestros, etcétera, para poder transmitir a los menores, pues obviamente, medidas de seguridad, tanto en lo digital como en el vínculo amoroso o el vínculo de amistad o el vínculo con cualquier O el otra vínculo persona. sexual, simplemente. Exactamente. En ese sentido, hay que poderles transmitir a los menores de edad. Como mayores de edad, sí es importante reflexionar sobre el proceso de denuncia. Sí es muy importante denunciar pese a estas dificultades, por lo que ya hablamos. Y finalmente, acceder a un apoyo psicológico. Salvador, ¿dónde los encontramos? Porque ustedes tienen apoyo 24 horas, es. 365 Así días es. al año. Llámenles porque los van a ayudar. ¿Cómo los encontramos? Estamos en el 55 55 33 55 33, que es WhatsApp. También tenemos atención presencial en las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Por supuesto, sin ningún costo. Sin ningún costo. Les agradecemos Gracias. mucho. Les agradecemos Gracias, mucho Vicky. que siempre vienen. Uno, Gracias. a apoyarnos con estos temas y dos, la labor que están haciendo. A la orden. Gracias Para por sus- estar Muchísimas aquí. gracias. Ahí tienen los números en pantalla. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche.